a la iglesia para que estén preparados porque nos vamos a ir pronto. Sí, señor, sí, señor. Gloria a En vez Dios. de quejarse, corra para un rincón y pídale perdón a Dios y acepte a Jesús como un Salvador. Dime, Dios. No mire lo que yo hago y no mire lo que hizo fulano y perenseo, hermano, porque el día que usted siga poniendo su suelo lo malo que se hace, usted no va a tener la oportunidad de pedir perdón. Porque aquí todos somos malos, dijo Dios. Oh, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que no había uno bueno. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es que no había ninguno bueno? Porque el primero que nació después de haber pecado el padre y la madre. Ya se habían salido de la presencia de Dios. Entonces todos nosotros tenemos la raíz de ese pecado. Y lo que Dios no quería que nosotros hiciéramos, eso fue lo que hicimos. Pero no vamos a hablar. Yo estuve estudiando, mis hermanos, yo le doy un abrazo. Si usted tiene algo en contra de alguien, si usted miró a alguien que le hizo daño, mire, póngalo en las manos de Jesucristo y usted reconcíliese, porque si no lo hace, no va a cualificar. ¡Sí, Señor! Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que si yo vengo al altar y tengo algo contra alguien, que deje lo que sea y vaya y me reconcilie y que lo deje en las manos de Dios. Sí, Señor. El problema de aquel que no me quiso perdonar a mí. Además, yo sé que si Dios me perdonó a mi hermano, porque yo no le voy a perdonar a alguien que es como yo, que es mucho, a lo mejor más grande, más alto, más gordo, más flaco que yo, pero que tiene mucha más inteligencia y capacidad que yo. Si no me perdona, es porque no quiere. Y ha hecho de algo, de una falta de hombre, pecado. Y le ha dado más importancia al pecado y lo dejó que se ensañara en su cabeza y en su corazón. Y ahora dice, lo que me hizo fulano, que Dios lo perdone. No, hermano. Ya Dios lo ha. ¿Quién sabe que desde el otro día que él lo ofendió a usted, Dios lo perdonó? Si le pidió perdón a Dios. Ahora le toca a usted perdonar. Si no lo perdona, usted corre peligro. Porque el consejo de la Biblia es que yo deje todo lo que estoy haciendo, aún en que esté en la iglesia, que mucha gente no aconsejaba mal. Las enseñanzas eran falsas. Sí, Señor. Las enseñanzas que a mí me dieron de que tenía 32 años hasta que cumplí 45 eran falsas. Porque mis pecados fueron perdonados. El momento, el minuto que el Señor Jesucristo dijo: Padre, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Él entregó eso, mis pecados fueron quitados. Así que ya yo no tengo que pelear por el pecado. Yo tengo que pelear para no pecar más. Es la diferencia. Vamos a leer en el Salmo 119, verso 5. Y ahí es que vamos a dar. Yo le dije a mi esposo, yo no creo que, pero como yo digo, yo estoy en las manos de Dios y todo lo que he pedido, Señor, toma tú el control de mi mente, de mi fuerza y de mi voz, y habla tú a través de mí. Santifícame para que tú puedas estar en Él. Y en el 105 dice esto, hermano, mire: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creemos que fue David el que hizo, que escribió esto, o alguien que estaba con David cuando David lo dijo, pero creo que fue David por la sencilla razón de que él estaba en una oración continua. Esta palabra aquí, yo me puse a leer el Salmo 119 desde el principio y hasta todo lo que podía leer, es que es un hombre que reconoció que había pecado casi siempre en su vida. Y cuando reconoció y aceptó los 10 mandamientos, habla mucho de los 10 mandamientos. Él le suplica a Dios que lo enseñe. Usted dijo 105. 105. No, 119 versos 105.
¿Ok? Entonces yo me puse a estudiar a David, creo yo que es David. Y hermano, para él llegar a este lugar donde hace esa expresión, David estuvo orando, leyendo y estudiando lo máximo acerca de Dios, su ley, sus preceptos y sus mandamientos. ¿Quién era David? Elegido a los 10 años tal vez y ungido, pero criando animales en el campo. Parece que era hyper, porque el papá lo tenía siempre ocupado con los animales. Llegó a donde había gente y a la ciudad después que tenía 17 años. ¿Y por qué? Porque ya se le llegaba el tiempo de empezar a trabajar con el mundo y Dios lo estaba guiando. Pero él no conocía mucho. Se ve que el papá de él era como mi papá. No sabía mucho de la palabra de Dios y no le decía mucho. Porque él pecó y ahora se confiesa, le pide enseñanza, le pide guianza y le pide perdón y le pide que le permita vivir en una forma de santidad para poder agradarle. Le pide que lo santifique para poder hablar con él. Se dio cuenta de la grandeza de lo que significaba el nombre de Dios, simplemente el nombre de Dios. Se interesó tanto en aprender de Dios que cuando él se dio cuenta de que Dios estaba escuchando lo que lo seguía, lo guiaba, lo protegía, lo cuidaba como un niño, él le dijo a Dios: amo tus mandamientos, amo tus preceptos. Enséñame todo lo que significan esas palabras para yo poderlas poner en mi corazón y caminar con ellas. Oh, gloria a Dios. Mire lo que es un corazón en necesidad de la presencia de Dios. Alabanza. Una vida que él no se preocupaba de los enemigos más que cuando iba a orar, que le decía al Señor: Señor, líbrame de mis enemigos. Me hacen esto, me hacen aquello. La única persona que le pedía a Dios que quitara a los enemigos de frente de él era David. Por eso se puede identificar esta palabra. Él no quería fallarle a Dios en nada. Después que conoció a Dios, después que se dio cuenta quién era Dios, después que Dios lo habitó en él y él se dio cuenta del cambio que Dios operó en él, desde la niñez hasta la edad que él pudo entender la palabra, él quiso darse todo, pensamientos, palabras, cuerpo, trabajo y sacrificio, todo para Dios, para agradar simplemente a Dios. Ya él no pensaba en él mismo, él tenía necesidad de que Dios lo aceptara, lo cambiara y lo transformara para él poder hablar de Dios con libertad. Y a nosotros, se nos dice en Mateo 6:5, lo mismo. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si nosotros somos la luz del mundo, ¿por qué nosotros no nos interesamos en conocer ni siquiera el pensamiento de Dios? Y cuando pasa algo en nuestras vidas, estamos atemorizados. Para nosotros ser la luz del mundo, el Señor Jesucristo tenía que estar en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque el Señor dice que en el principio era el verbo, o sea, era Dios, la palabra de Dios. El verbo se hizo carne, o sea, se hizo hombre. Y vino a esta tierra a traernos luz. ¿Qué luz fue la que nos trajo el Señor? Los mandamientos de la ley de Dios,
los preceptos y la otra palabra que dice estatutos. Para que nosotros pudiéramos entender el sacrificio de Jesucristo, teníamos que meternos a la Biblia, a leer y a meditar y a buscar el perdón de Dios a través de los 10 mandamientos. Nosotros no podemos hacer nada si no conocemos el background de lo que estamos hablando. Porque usted puede oír 20.000 cosas, pero miren, nosotros hemos oído 20.000 mensajes y nunca se nos explicó esto que está aquí. ¿Por qué? Porque el predicador que le interesa más, un montón de gente inculta o ignorante para vivir de ellos, que sacarlos de la ignorancia y dejar que el Espíritu Santo los transforme y les deje saber qué es lo que se hace para agradar a Dios. Yo me puse a leer todo eso, hermanos. Mi esposo lo sabe, dormía la nena y cogía la Biblia. Yo quiero saber de razón por qué yo soy la luz del mundo. Y para yo ser la luz del mundo, yo tuve que irme desde el principio, donde dice que Jesús era la palabra, que por Él fue todo creado, que por Él todo fue bendecido, que todo lo hizo para bien y beneficio de nosotros. Para yo poder entender de que yo soy la luz del mundo, yo tuve que entender, hermano, que yo de María Burgos Concepción Reyes Rosado tenía que desaparecer para que fuera Dios quien esté en mí y yo poder hablar de Dios. El yo mío no sirve delante de la presencia de Dios. Yo no voy a andar sitio porque a mí no me gusta fulano. Mire, a usted no importa lo que a usted no le guste. Usted busque a Dios y que Dios se agrade de usted, porque es lo importante. Porque yo no hago nada por usted, yo no hice nada por usted. Y lo que yo digo, a usted no le debe de dañar la comunicación con Dios. Alabanza, gloria a Dios. Todo lo contrario. Si usted tiene un poco de conocimiento, diga, arrepiéntase, porque usted no es ninguna cristiana. Usted está siendo usada por el enemigo. Usted es templo del enemigo porque está destruyendo a los demás. Que usted tenga esa fuerza y ese coraje y ese amor hacia Dios, de que usted sabe que cuando usted habla y habla de Dios, usted no está usando a Dios, sino que Dios lo está usando a usted. Que es muy diferente. Hoy en día la mayor parte de la gente que no está en las iglesias es porque no se ha dado cuenta que no está Dios en su corazón, sino en que lo que hace el vecino, lo que hace Sutanejo, lo que hace Perencejo. Y a final de cuentas, Perencejo, Sutanejo y su vecino va a ir al mismo lugar que usted va a ir. No tiene otro término. ¿Y quién lo dijo así? La semana pasada en la escuela dominical, que se estaba hablando del tiempo y el tiempo y el tiempo, y que fue lo que dijo Salomón cuando era viejo. Que toda la satisfacción de nosotros, todo lo que nos alegraba a nosotros, era trabajar con honradez, vivir con honradez, tener a Dios en nuestra noticia, comer y dormir. Porque todo lo demás procedía a vanidad de vanidades. Y la vanidad de vanidades lo aparta de Dios. Yo me puse a estudiar esto, hermano, y me estremecía cada vez que yo veo que un hombre que tiene título de rey, que tenía conocimiento de la ley, se mete hacia adentro, y él pudo haberse perfeccionado delante de los demás, pero no lo quiso hacer, porque el perfeccionarse delante de los demás lo estaba apartando de Dios. Porque cuando uno se perfecciona a uno mismo, hermano, comete demasiados errores y demasiadas injusticias. Y Dios ni es injusto ni es pecador. Todo lo que existe es de Él, porque Dios no puede decir, mire, esto es mío, no es fulano. No, hermano, o a usted se lo prestaron, usted lo cuida o usted lo daña.
pero no es suyo. Le da, usted dice que usted pagó, por lo menos yo puedo ponerme de ejemplo, yo pagué $160,000 por hacer mi casa, hermanos. Pero si Dios no me hubiera amparado, me hubiera dado salud, y me hubiera dado fuerza, y me hubiera dado la capacidad de yo trabajar y cómo lidiar con lo que yo recibía, yo no tuviera nada en esta tierra. Si me hubiera ido de pari a pari, de viaje para viaje, yo no tuviera en dónde vivir. Y aquí hay una casa, porque Dios me enseñó cómo manejar las riquezas que Él me daba. Él me enseñó lo que era malo, lo que no me convenía. ¿Cuántas veces yo me sentaba en la mesa con la palabra de Dios y le decía a mi esposo, léeme aquí que me toca dar la clase hoy? Y yo quiero, él tiene muchos estudios pero yo no tengo ninguno. Lo que yo le hablo, lo hablo de lo que el Espíritu Santo me da y de las declaraciones que el Señor me da sobre la palabra, porque yo empecé 3 veces el instituto y Dios no me permitió seguir. Cada vez que iba a la segunda clase pasaba algo y yo tenía que dejarlo. Hasta que me pasó las 3 veces, pagaba, compraba libros, compraba materiales, viajaba, tenía que dejarlo de ir. Y por alguna razón Dios no lo permitió, pero el Señor se tomó el tiempo de enseñarme Él a cómo vivir y cómo actuar. Yo creo que la mentira la llevamos nosotros en la sangre. Y la palabra de Dios a mí me dice que los mentirosos no verán a Dios. Yo creo, como dice la palabra, que el adulterio está en nuestros cuerpos. Pero la palabra de Dios me dice a mí que los adúlteros no estarán en la presencia de Dios. Yo sé que el que roba le gusta robar y se ríe porque robó y nadie lo cogió. Pero tiene una sentencia de que los píos no van a estar delante de Dios en el juicio. Entonces, si yo tengo esos conocimientos y yo temo a Dios, yo no lo hago, hermanos. Yo le pido a Dios misericordia para que me quite cualquier sentimiento de eso, porque me va a privar de que yo entre a la promesa de la vida eterna. Hay algo que aprendí, hermano, y es que David, siendo el rey ungido desde el niño, él tuvo que meterse hacia adentro, ver qué era malo y qué era bueno, estudiar a Dios para pedirle que lo ayudara y que lo enseñara. Que le enseñara qué significaba precepto, que le enseñara qué significaba la ley, que le dejara saber lo que era mentira, para él no practicarlo. Dios, aleluya. O sea, la iglesia en sí está ensimismada en que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero ¿qué tal el pecado que está en usted y usted no lo quiere dar? Porque si Él lo quitó, usted no tiene que sentir deseo de hacer nada malo que ofenda a Dios. Porque ya no es parte suya. Y como yo he dicho muchas veces, Señor, enséñame tu palabra, dame sabiduría para yo mantenerme directa en ti, mis pensamientos estén en ti, que mis cánticos no sean los cánticos del mundo que me hacen bailar, sino una alegría y un gozo del Espíritu que me haga sentir tu presencia cuando yo canto y que yo sepa que tú lo recibes en tu presencia. Esa es mi oración. Permíteme que no vea yo las faltas de los demás, porque yo no soy quien para ver las faltas de los demás. ¿Qué bien me van a hacer las faltas de los demás? ¿Qué beneficio yo tengo? Juzgarlos, y el Señor dice que nosotros no juzguemos a nadie. Así que si yo juzgo a alguien, estoy en contra de la palabra del Señor. Todas esas cositas son los preceptos y los estatutos, hermano. Ver qué es lo que significa cada palabra. Y el propósito de conocer a Dios, de obedecer a Dios, de agradecerle a Dios y de aceptar a Dios como único sustento, como única forma de vivir, como única sueño de
nosotros llegar a su presencia y ser aceptados delante de Él a través de Jesucristo. Porque nosotros no tenemos nada que nosotros podamos darle a Dios. Usted puede tener 1,000 pesos y si se los quiere mandar a Jimmy Soga, mándeselo. Pues a lo mejor esos 1,000 pesos le hacen falta a él. Pero usted no, y usted se va a ir a botarlos por ahí y otra cosa. Pero no se deje engañar tampoco. Porque la mayor parte de la gente ha cogido la palabra de Dios para vivir suave. Y el trabajo de pedir ya no es misericordia. Ya nosotros no pedimos misericordia. Ya la gente no predica arrepentimiento. Lo que predica es necesidad y dame chavo, y dame chavo, y dame chavo. Gente que recibe millones en un mes. Yo no sé si usted lo ve, pero yo lo veo porque a mí me encanta la música de ellos. En todos los meses, en una semana, recibe 6 millones de dólares. Que eso es lo que él paga de biles, dice él. Pero solamente en eso, no solamente eso, todo lo que sale de ese programa es vendido. Vende todo. Y todo es a través de la Biblia. Cuanta palabrita bíblica hay, hacen un libro. De 30 a 40 dólares. Él tiene su propia Biblia, él tiene su redacción, él tiene su colegio, él tiene todo. Pero hermano, es pidiendo dinero a la gente. Y lo que vende. Y tiene un ministerio de misiones, ¿por qué más? Porque hay gente que tiene un día, 2 días en el mes, que le pide que usted le dé dinero para una caja de Biblias que va a mandar para un sitio, para otra caja de Biblias que va a mandar para otro sitio. Usted las compra y él se las manda. Él no manda nada, es usted que se le está dando. Ahora, dígame usted, ¿cómo se ve esto delante de los ojos de Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Si es la bendición de Dios o es simplemente usar la palabra de Dios para que el que no conoce a Dios le mantenga. Es como los policías. Yo tuve que dejar eso. 7 émbolos venían mensuales a mi casa. Y lo último que me pedían eran $75. 7 sobres de la policía. O sea, de los soldados. De todo el mundo me venía. Hasta desde Miami. Tuve que dejarlo. Porque ya no podía. Son demasiado listos. Y ahora con el internet abusan de todo el mundo pidiendo pena. Yo digo, tienen el bendito en la Biblia. ¿De dónde lo sacan? De la Biblia. Y si usted le dice que no, le dicen usted es cristiano. Porque yo no puedo mandarle 20 pesos a alguien, no voy a dejar de ser cristiano. Porque si fuera uno, pero 10, 15 y 20, no way. Ahora, yo no vengo a hablar de eso, pero si ellos leyeran, si ellos estudiaran a Dios, si ellos quisieran obedecer a Dios, ellos oraban por usted para que Dios los bendijera y no le pedían ni un centavo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le toca a usted, puede ser lo que usted tenga, tenga 20 pesos, pues tiene 1,000 pesos, y Dios le dice a usted orando, dale esos 1,000 pesos a alguien, y usted no puede dormir si no se los manda. Pero como es ellos lo que piden, 3,000 pesos son poco para ellos. Así que usted mire a ver quién está en la verdad bíblica. Porque si la palabra es lumbrera y el anhelo es servirle a Dios, usted no puede estar enojado con nadie, usted no puede sacarle a nadie, usted no puede negarle ni saludo a nadie, usted tampoco puede desconfiar de la palabra de Dios que le dice que Él es su sanador. Para nosotros, para mí, Dios es mi vida, Dios es mi existencia. Yo no sé para qué es Dios para nosotros los demás, pero para mí, el día que Dios se vaya de mí, yo debo de existir. Porque ¿a dónde yo voy a ir? ¿A quién yo voy a clamar?
¿A quién yo voy a confiar? ¿A quién yo le voy a decir, ora por mí? Oh, Dios, aleluya. Si yo sé que nadie está dispuesto a pagar el precio de conocer a Dios y obedecerle como Dios quiere, por amor a Dios. No para que me dé. Y yo no digo lo pida porque el Señor Jesucristo dijo, Él pidió por nosotros. Y Él dijo que oráramos 24 horas. ¿Para qué Dios nos aconseja 24 horas? Para que estemos en comunión con Dios. ¿Y por qué Él nos dice escudriñar las Escrituras? Porque escudriñándolas, usted sabe lo que significa su salvación. Escudriñar las Escrituras. Porque a mí me parece que en ellas tienen que, ¿quién lo sabe? Tiene la vida eterna. No se ponga vago y esté esperando que todo el mundo le predique, que todo el mundo le diga, que todo el mundo ore por usted. Busque a Dios usted mismo y conozca a Dios como Dios trabaja con usted. Pídale a Dios un cambio, pídale a Dios una mente nueva, pídale a Dios una transformación de adentro para afuera y permita a Dios que el Espíritu Santo, que es santo,